Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tengo el enorme y gran gusto de presentar al doctor en arqueología, el doctor Alfredo Delgado Calderón, que nos acompaña hoy. Él es antropólogo social y arqueólogo por la Universidad Veracruzana, con estudios de maestría y doctorado en historia por parte del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Ha sido promotor cultural e investigador de la Dirección General de Culturas Populares. Fue jefe de la Unidad Regional Sur de Veracruz de Culturas Populares y subdirector de Arte Popular de la DGCP. También es autor de obras como Recetario Indígena del Sur de Veracruz, Historia, Cultura e Identidad en el Sotavento, Acayucan, Cuna de la Revolución y Mercados de la Ciudad de México. También es coautor de libros como Las investigaciones arqueológicas en el Cerro Sagrado Manatí y Recetario Sotaventino del Plátano Macho, así como Las músicas que nos dieron patria. Actualmente es investigador del Centro Regional de Veracruz por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del INAH. Tenemos el gran gusto de tenerlo aquí con nosotros. Nos va a compartir algo súper interesante de la Malinche, que, bueno, pues sabemos que es dentro del marco de los 500 años, pero bueno, es un tema que hay que siempre retomar y reconsiderar, y por eso tenemos el gusto de que nos presente esta charla tan rica que nos va a dar. Adelante, doctor, no le quito más tiempo. Muchas gracias. Cómo no, muchas gracias por la invitación. No sabía que tenían este ciclo de charlas. Les nuevamente gracias por invitarme. Ya vi los temas que están tratando, muy interesantes, por supuesto, pero a mí me corresponde hablar un poco sobre la Malinche. Les voy a compartir la pantalla. Miren, híjole, la Malinche es un personaje muy polémico. Abunda la literatura sobre ella, eh, y las opiniones encontradas sobre todo. Eh, el, Sobre el personaje histórico también se funde un personaje mítico de leyenda, y además se ha hecho un uso político de este personaje. Empecemos, bueno, un poquito, porque hay autores y en muchos ámbitos se considera que somos hijos de la Malinche. O sea, de hecho, no olvidemos, Octavio Paz es uno de ellos, que dice que la Malinche representa a la mujer abusada, violada, que es la chingada, y que somos unos hijos de la chingada realmente, porque es lo que representa la Malinche. Pero hay otros que dicen que no, que la Malinche en realidad es la madre del mestizaje, es la raíz de México, y mientras que hay otro sector que la considera como la gran traidora. Y bueno, ya en el terreno mítico, la Malinche se llega a confundir con esa, ese personaje mítico que sale en las noches, la famosa Llorona. ¿Qué hay en todo esto? Bueno, empecemos por la parte que ya todos conocen, la parte histórica, que sobre todo Bernal Díaz del Castillo es el que más escribe sobre la Malinche, es el que más datos biográficos sobre ella aporta, desde aquella afirmación de que era una princesa, que sus padres eran caciques de un señorío en la provincia de Coatzacoalcos, que fue vendida como esclava porque su padre murió, y su madre volvió a contraer matrimonio y tuvo un hijo con su nuevo marido, al cual pretendieron dejarle el cacicazgo. Y como la Malinche les estorbaba, la entregaron subrepticiamente a unos mercaderes que se le llevaron a Tabasco, donde finalmente, después de una gran batalla,
junto con otras mujeres, es entregada a Hernán Cortés por los mayas como un presente. Algunos autores dicen que fueron 20 mujeres las que les entregaron a Cortés, otros que fueron 8. Como quiera que haya sido, entre ellas iba la Malinche. Pero también hay autores que dicen que en realidad no les entregaron a estas mujeres por ser bellas ni por ser cacicas de nada, sino porque era costumbre entregar mujeres a los viajeros y a los guerreros que les hicieran las tortillas. Es decir, la Malinche fue entregada junto con otras mujeres simplemente como sirviente. Como quiera que haya sido, Hernán Cortés reparte estas mujeres entre sus capitanes y a la Malinche se la entrega a Alonso Hernández Portocarrero. Dicen las crónicas que cuando llegan frente a San Juan de Ulúa, quiere subir con Cortés una embajada del cacique de Cotazla que dependía de Moctezuma, pero como hablaban un idioma diferente, no le entendían, pero la Malinche entiende porque hablaban su idioma materno, que era el náhuatl. Y entonces la Malinche le traducía a Jerónimo de Aguilar, que aprendió el maya, y Jerónimo de Aguilar le traducía a Cortés al castellano. Entonces se vuelve indispensable. Y frente a San Juan de Ulúa, a los pocos días de llegar, fundan la Villarrica de la Veracruz, cuyos primeros alcaldes fueron Francisco de Montejo y Alonso Hernández Portocarrero. El dueño o amante de la Malinche. ¿Por qué 2 alcaldes? Porque las villas tenían alcalde de primer voto y alcalde de segundo voto legalmente. Al poco tiempo, los enviados de Moctezuma empiezan a retroceder, ya no le llevan bastimento a los españoles a las playas de San Juan de Ulúa, de modo que empiezan a pasar hambre. ¿Por qué? Porque Cortés insistía en ir a la Ciudad de México a conocer a Moctezuma y Moctezuma no lo quería recibir. Providencialmente llega una embajada del cacique gordo de Zempoala, son totonacos, que le invita a Cortés a su cacicazgo. Y ahí tenemos la duda de quién fue el traductor de Hernán Cortés. Muy probablemente haya sido Miguel de Zaragoza, porque Miguel de Zaragoza llegó un año antes en el viaje de Juan de Grijalva. Y cuando Grijalva se regresa, él queda perdido y entonces convive un año en las costas de Chalchihuecan y aprende tanto el idioma náhuatl como el totonaco. Se va Cortés y se lleva la Villarrica frente al peñón de Quiahuistlan, donde refunda la Villarrica de la Veracruz de Archidona, y al poco tiempo manda a los alcaldes de la Veracruz en un barco con la primera carta de relación y con el oro que había intercambiado por cuentas de vidrio a lo largo de su viaje. De manera que se va Alonso Hernández Portocarrero y se queda la Malinche, se va Francisco de Montejo, nuevamente el piloto es Antón de Alaminos, que ya había participado en los viajes anteriores de Grijalva, y ahora regresaba con Hernán Cortés. ¿Y qué sucede? Que estando ambos en España como enviados de Hernán Cortés, Francisco de Montejo se dedica a sacar provecho de lo que hasta ese momento han hecho, pide ser nombrado adelantado de Yucatán,
es decir, conquistador de Yucatán, y que en su escudo de armas se integren banderas porque él argumenta haber sido el primero que salió en el frente a Boca del Río cuando los indígenas salieron con unas banderas tremolándolas, y Cortés pensó que les estaban poniendo una emboscada. Francisco de Montejo dice que pide a Cortés permiso para bajar y que en los intercambios que hicieron obtuvieron mucho oro. Por eso pide que eso se integre a su escudo de armas. ¿Qué pasa con la Malinche? Que la Malinche se convierte en la traductora, en la lengua de Hernán Cortés, y siempre va a estar al lado de él. Se convierte decididamente en aliada de los conquistadores españoles, y hacia 1524, cuando baja Hernán Cortés a las Cibueras, dicen que la entrega como esposa a Juan Jaramillo. Algunos autores dicen que fue en Huiloapan, cerca de Orizaba, otros que en Ostoticpac, y algunos más dicen que en Cupilco, en Tabasco. Posteriormente, ella regresa de las Cibueras 2 años después, regresa muy mal y regresa ya embarazada de su hija María. Para ese momento ya había tenido a Martín Cortés, el bastardo, como se le llamaba, y se le da la encomienda de Jilotepec, y algunos autores dicen que también la encomienda de Oluta y Tetiquípac, que estaban en la entonces provincia de Coatzacoalcos, porque ella, dicen, era originaria de allí. Eso es lo que nos dicen las crónicas, y no sabemos mucho más. Incluso dicen que era de Coatzacoalcos, pero por ejemplo Bernal Díaz del Castillo nos dice que era de Painala. Francisco Javier Clavijero también concuerda con él, pero López de Gómara dice que era de Viluta en Jalisco o de Huilotla. Bartolomé de las Casas también dice que es Jalisco. Alba Iztlilxóchitl también dice que en Huilotlan, aunque él lo ubica en la provincia de Jalacingo. Fernández de Oviedo dice que es de la Ciudad de México en alguna parte, y en otras dice que era de Tectiquipa. También el cronista Cervantes de Salazar dice que era de la Ciudad de México, lo mismo que Juan Suárez de Peralta. Porque ellos dicen que, incluso me parece que Suárez de Peralta dice que la Malinche fue enviada por Moctezuma, porque tenía facilidad para las lenguas, porque iban a resolver algún conflicto en una de estas provincias. Chimalpaín dice nada más que era de Jaluco o Jatolas, y Carlos Marías Bustamante, lo mismo que Beren, dice que era de Jáltipa. Un viajero francés, Mathieu de Fossey, dice que era de Huilotla, Woluta, pero que también su cuna de la Malinche la peleaba el pueblo de Jaltipan. Y en las probanzas de la hija de la Malinche, de María Jaramillo, dice que su madre era heredera del señorío de Jaltipan o Luta. Muchos autores han criticado, dicen que es imposible que hubiera sido de Jalisco o de Jalacingo, pero si analizamos los topónimos Jalisco, Jalacingo y Jaltipan, en realidad significan lo mismo. Es sobre la arena o en el lugar de la arena. Entonces, lo más probable es que hayan querido decir Jaltipan, pero en esos momentos ya vemos cómo deformaban los nombres nahuas, cómo deformaron el nombre de Cuauhnahua y le pusieron Cuernavaca, o el de Ahuilizapan y le pusieron Orizaba. Entonces, seguramente cambiaron. Lo más probable es que haya sido de Jaltipan o de Oluta. Era una princesa, era heredera del cacicazgo, pues es muy difícil saberlo.
Ya en el siglo XIX y principios del siglo XX, por ejemplo, un funcionario del gobierno de Veracruz, José María Iglesias, decía que la Malinche era de Jaltipan, lo mismo de que ese viajero extraordinario, antropólogo Fran Blon, también decía que era de Jaltipan, y ese otro antropólogo, artista también, Miguel Covarrubias, en el sur de México, también afirma que era de Jaltipan, y por supuesto el cronista de Jaltipan, Eulogio P. Aguirre, también ubica el nacimiento de la Malinche en ese lugar. Charles Brasseur dice que era de Tacamichapan, y Fran Blon por ahí vuelve a comentar en otra obra que era de Chamulco o Chalcomulco. Y ya en la región, en el sur de Veracruz, pues los ancianos de diferentes pueblos, Soconusco y Sayula sobre todo, dicen que era de esos lugares, aunque también Oluta y Jaltipan. Soconusco y Jaltipan son de habla náhuatl, Sayula y Oluta son de habla popoluca. Pero incluso en Chiapas, en Copainalá, también afirman que allí nació la Malinche, y en Tabasco dicen que la Malinche nació en Balancán. Entonces, como vemos, es muy difícil, hay muchas fuentes. Lo cierto es que la Malinche aparece muy tempranamente en los códices, aparece desde como acompañante ya y como traductora de Hernán Cortés en San Juan de Ulúa. De hecho, siempre aparece con Cortés, a grado tal de que al mismo Hernán Cortés se le llega a llamar señor Malinche. Entonces, es compañera de Cortés en Ulúa, en Zempoala, en Quiahuistlan, y lo acompaña a Cholula y durante toda la conquista. Y entonces va a aparecer en distintos códices. Eso va a ser una constante. Hay algunos que han analizado la vestimenta de la Malinche y cómo aparece con algunos símbolos que van a representar a las diosas lunares, a las diosas del agua, por lo cual algunos autores consideran que también se le estaba divinizando. Entonces, incluso algunos códices la pintan con las armas en la mano como combatiente, aunque otros ponen en duda que haya combatido. Y ya casi poco después de la conquista, doña Marina aparece también como una gran cristiana. Y aparece en el famoso Códice del Aperreamiento, donde Cortés está condenando a una serie de caciques que no quisieron convertirse al cristianismo ni se quisieron someter a la voluntad del rey, a ser devorados por los mastines españoles. Y pues ahí en la Ciudad de México, en la calle República de Cuba, a la vuelta de Santo Domingo, ahí está esta placa que dice que según la tradición, ahí estuvo la casa de la Malinche y su marido Juan Jaramillo hacia 1527. Y entonces la Malinche aparece, perdón, ¿de qué muere la Malinche? Y cuándo muere sobre todo. Hay muchos autores. Erren y Somonte dicen que muere en 1527 en la gran epidemia de viruelas que se dio ese año. Luis Barjau dice que en 1528 por una causa indeterminada, aunque se inclina aparentemente por una enfermedad crónica, ya que la Malinche dicen que iba muy enferma cuando regresa de las Cibueras y que pare a su hija María en el barco antes de llegar a la Veracruz y que iba muy, muy, muy mal. Y Luis Barjau dice que muere en 1528, poco antes de que Cortés
con su hijo Martín el Bastardo salgan para España. Otilia Mesa dice que muere en 1529, asesinada a puñaladas. Alega que había un acta de defunción de la Malinche, pero nunca la mostró. De hecho, Pablo Ballester y Arren le piden que muestre el documento, cual nunca hizo. Camila Townsend dice que muere en 1529 de enfermedad, y que Pablo Ballester dice que muere entre 1531 y 33 y no dice las causas de su muerte. Elena Alberu de Villar dice que en 1532 y Ramón Valdiosera dice que hasta 1547 también de causa indeterminada. Presco dice que después de 1550 y él dice que muere en su lugar de origen. Que muere ya grande y muy respetada y prácticamente vuelve a ser cacica de el señorío de sus padres. Esto es de dudarse porque no olvidemos que Bernal Díaz del Castillo, que fue su principal biógrafo, fue regidor de la Villa del Espíritu Santo de Coatzacoalcos, y él conocía muy bien a la Malinche y lo hubiese dejado consignado. Entonces, él nunca lo menciona. Y bueno, después la Malinche se ha consolidado como un símbolo. Algunos dicen que fue una traidora, dicen que es la raíz del mestizaje junto con Hernán Cortés, que de hecho es lo que varios artistas han plasmado. Y hay muchísima literatura y muchísimas interpretaciones, desde los que dicen que la Malinche era una doncella muy inteligente hasta los que dicen que la Malinche era una oportunista. Lo cierto es que la Malinche vivió entre dos mundos. Pero ¿qué hay atrás de la Malinche? ¿Por qué? Si la mayoría de cronistas la citan nada más de pasada o de plano la ignoran, ha quedado en el imaginario colectivo. Dice Gutiérrez Tibón que la Malinche o su nombre reverencial Malintzin representa a un nombre calendárico y que además viene de una deidad azteca, la Malinali, que era una deidad lunar. Y vamos a encontrar pues muchas cuevas y cerros que van a llamar de la Malinche o de Moctezuma. Lo vamos a encontrar en todo el país. Cerros que se vayan a llamar cerros de Moctezuma o cerros de la Malinche, incluso montículos arqueológicos. Cuevas también, muchas veces con pinturas rupestres que van a decir que son la cueva de la Malinche o la cueva de Moctezuma, e incluso estelas arqueológicas que representan a dos personajes. La interpretación popular es que representa a Malinche y a Moctezuma, aunque sean estelas que son de otra época. Decía que muchos cerros y cuevas que en todo México son llamados de la Malinche y de Moctezuma, y que varias estelas arqueológicas, aunque correspondan a diferentes épocas, no necesariamente aztecas, sino inclusive estelas olmecas, cuando representan a una mujer, a un hombre, dicen que son las piedras de Moctezuma o de la Malinche, y cuando representan a una pareja, dicen que son la Malinche y Moctezuma. Entonces, inclusive, por ejemplo, las hachas arqueológicas, me he encontrado documentos coloniales
de, por ejemplo, 1640, cuando los negros de Yanga, que los del pueblo de San Lorenzo Cerralbo, que después va a ser Yanga, se pacifican y van a cazar a los otros cimarrones, dicen que en esos palenques donde estaban los cimarrones atrincherados, usaban piedras de Moctezuma como herramientas, es decir, hachas prehispánicas. Entonces, Moctezuma y la Malinche van a estar en el imaginario colectivo. Y por ejemplo, como un ejemplo tenemos esta pieza de Tenancingo, que se le llama, es conocida como la Malinche, pero no nada más es esa. ¿Por qué? Gutiérrez Tibón nos dice que la Malinche, que antes de la Malinche estaba un personaje, la 6:30. Malinalxóchitl, que era una de las hermanas de Huitzilopochtli, es una diosa lunar o asociada a la luna, y que cuando los aztecas salen de Aztlán, van, van varios pueblos, pero como la Malinalxóchitl les hace muchas maldades, determinan que una noche, mientras todos están durmiendo, ellos se van, se llevan a sus dioses, a sus bultos sagrados, y abandonan a los seguidores de la Malinalxóchitl. Y entonces los otros, enojados, van por otro rumbo y fundan el pueblo de Malinalco, que tenía fama de ser un pueblo de brujos. Entonces, la Malinalxóchitl ahí tiene un hijo, su hijo Copil. Cuando los aztecas fundan Tenochtitlan, van a Malinalco, toman a Copil y se lo llevan para sacrificarlo, donde van a hacer el templo mayor. De modo que es significativo que el corazón del hijo de la luna consagre el templo mayor dedicado a Huitzilopochtli, que es una de las representaciones del sol, que es por cierto, es un templo doble donde está Huitzilopochtli y Tlaloc. De modo que dice Aguirre Tibón que va a haber pueblos lunares y pueblos solares. Los lunares son los aliados de los aztecas, perdón, los solares son los aliados de los aztecas y los lunares son pueblos enemigos de los aztecas, que tienen que ver con la noche y con la oscuridad. Y entonces esta dualidad la vamos a encontrar. Por cierto, la provincia de Coatzacoalcos, donde se supone que nació la Malinche, era una de las provincias de enemigos de los aztecas. Cuando Cortés manda a Diego de Ordaz a que sondee el río Coatzacoalcos, le dice que para allá no lo puede proteger porque hasta allá no llegan sus dominios y que no puede garantizar su seguridad. Entonces es significativo que la Malinche, si fue cacica, si fue cacica de Coatzacoalcos, de uno de estos señoríos de Jaltipanoluta, o simplemente fue una de las tantas mujeres que se vendieron como esclavas, haya llegado a combatir a los aztecas y a propiciar la conquista de la Gran Tenochtitlan, porque de uno o de otro modo era enemiga de los aztecas. ¿Qué tanto hay de cierto en esto que nos dice Gutiérrez Tibón? Bueno, en la provincia de Coatzacoalcos, la danza de la Malinche estaba muy extendida. Estaba porque en los últimos 20 años casi han desaparecido todas las danzas. Pero había danzas de la Malinche en Oluta, Jaltipan, Oteapa, Pajapan, San Pedro Soteapan, San Fernando, Sayula, en fin, había alrededor de 20 danzas de la Malinche,
algunas con diálogos, otras sin diálogos. Las danzas de la Malinche forma parte de las danzas de conquistas y es una adaptación de aquellas danzas de moros y cristianos. Sin embargo, esta danza es muy simbólica para los pueblos originarios del sur de Veracruz, porque cuando había un eclipse lunar, sacaban la danza para que la luna no dañara al sol. Y cuando les preguntábamos a los coimes de la danza por qué lo hacían, decían que era simplemente tradición. Creo que esta explicación que nos da Gutiérrez Tibón nos da luces sobre por qué salía la danza de la Malinche. Pero la Malinche es un personaje no nada más histórico, mítico prácticamente en la mayoría de pueblos indígenas del sur de Veracruz. Participar en la danza de la Malinche no era cualquier cosa. Por ahí había una señora de Oluta que dice que soñaba ya grande, ya viuda, anciana, soñó que la Malinche le decía que tenía que participar en la danza. Entonces participó en la danza justamente porque soñaba reiteradamente que la Malinche le exigía que se integrara a la danza. El profesor Luciano Antonio también escribió una biografía de la Malinche porque soñaba que la Malinche se lo pedía. Y en las dos presuntas cunas de la Malinche, Jaltipan y Oluta, vamos a encontrar lugares donde dicen que estuvo la casa de la Malinche. En Jaltipan, por ejemplo, hay un montículo arqueológico, este es de las fotografías de C.B. White, de 1906, más o menos, donde está el Cerro de la Malinche. Y este cerro ha sido importante, en realidad era el montículo principal de una plaza arqueológica que ya no existe. Actualmente en este lugar se encuentra el Palacio Municipal y el Cerro de la Malinche, muy maltratado, queda atrás del Palacio Municipal. Miguel Covarrubias, cuando pasa por Coatzacoalcos, y escribe este libro, El Sur de México, dice que él encontró la leyenda en Jaltipan de que cuando aparezca la sandalia de oro de la Malinche, ella va a volver. Entonces, y eso, hay ancianos que todavía lo creen. Tanto en Oluta como en Jaltipan hay colonias y calles que se llaman de la Malinche. Y en ambos lugares había danza de la Malinche y ambos han estado peleando ser una de la Malinche. Pero que la gente sueñe con la Malinche, que sueñe con lo que ellos dicen la joven abuela o la dama de la conquista, es muy significativo también. De hecho, en Oluta se levantó un monumento a la Malinche, y actualmente hay 2 monumentos. Pero también hay un uso político de la figura de la Malinche. Esta pareja que tenemos aquí es el general Miguel Alemán González y doña Tomasita Valdés, que son los padres del expresidente de la República, Miguel Alemán Valdés. Doña Tomasita era oriunda de Oluta. Y en esos momentos, cuando el hijo, antes de ser presidente, cuando ya era gobernador primero y luego secretario de gobernación, se enojaba mucho cuando le decían que su abuela, que su madre era originaria de el pueblo de la traidora de la Malinche. Y curiosamente, cuando llega a ser presidente, en la iglesia, excavando para reforzar los cimientos, dicen que encuentran un ataúd de piedra que ahí estaba enterrada la Malinche, que lo atestiguaba una placa, y que había una señora, doña Carmita Jaramillo,
que en unión de varias viejitas más, iba el 2 de noviembre y hacía un gran altar de muertos para la Malinche, que doña Carmita Jaramillo, dicen, era descendiente de la Malinche. Esto, por supuesto, nos recuerda lo que se dio en esos años con Cuauhtémoc en Izcateopan. Nada más que allá fue, supuestamente era don Florentino Juárez el que guardaba el secreto de la tumba de Cuauhtémoc, y dicen que iban las noches a encender un farol y decía, cuando le preguntaban por qué hacía eso, decía, aquí yace un rey. Y cuando en 1949 dan a conocer uno de sus descendientes, Salvador Rodríguez Juárez, da a conocer la, la supuesta tumba de Cuauhtémoc. Y entonces, ¿qué sucede? Son dos situaciones paralelas que se dan en el periodo alemanista. Por un lado la Malinche, por otra Cuauhtémoc. A la Malinche, si no se le pudo subir a los altares patrios, sí se suavizó su imagen. Se le empieza a ver como la raíz de la mexicanidad, como síntesis de culturas, como la madre del mestizaje. Y entonces vemos que hay ahí un uso político del personaje. Y bueno, en el sexenio de López Portillo, si no mal recuerdo, en Churubusco se hicieron este conjunto de esculturas donde estaba Cortés, la Malinche y Martín Cortés, pero creo que se lo robaron porque ya no aparece. Y en Oluta, el bulevar que nos recibe actualmente, se cambió la escultura original. Ahora se hizo un parque de la Malinche y tiene su placa antigua, la que se hizo en el 2000, y una explicación de la plazoleta de la Malinche. Entonces, la Malinche ha sido reivindicada en los últimos años por algunas vertientes de los movimientos feministas. Ha sido escudriñada por muchos historiadores y es un personaje interesante para muchos novelistas. Vamos a encontrar una gran cantidad de novelas donde la Malinche es personaje central. Y van a ver de todas las posturas, desde las que la pintan como una mujer inteligente, hermosa y heroica, hasta quienes la describen como una mujer ambiciosa. Como quiera que sea, en el sur de Veracruz, la Malinche es una heroína y además la Malinche está a la altura de los personajes míticos. No es nada más la recreación de la danza, porque inclusive hay algunos lugares donde la danza ha perdido los diálogos. Sin embargo, por ejemplo, entre los popolucas está la danza de la Malinche sin diálogos y tiene sones específicos para cada uno de los movimientos de la danza, lo mismo que en Pajapan. Entonces, la Malinche se ha convertido en uno de esos personajes que pudiéramos comparar con las deidades prehispánicas. Uno se preguntaría si atrás de ella, o más bien en ella, no se está fundiendo el personaje histórico y el personaje mítico de la Malinalxóchitl, porque no olvidemos que estos eran pueblos lunares que se enfrentaron a los pueblos solares de los dominadores aztecas. Es cuanto. Muchísimas gracias. Qué maravilla y qué interesante también lo de las danzas que rescata.
Yo no conocía esas danzas. A ver, no sé si alguien tiene una pregunta. Yo tengo algunas, pero voy a primero permitir que los participantes, a ver, no sé quién tenga preguntas o quieran compartir algo. A ver, en el chat no hay nada. Okay. Bueno, en lo que alguien se anima, yo tenía duda, doctor, sobre en todas estas, todos estos cronistas y después ya historiadores a lo largo del tiempo que mencionan sobre la muerte de la Malinche. ¿Existe alguno, y más los cronistas del momento, que tengan como algún documento que nos dé más como, pues algo más verídico, o sea, no solo como una fecha, sino como que lo saquen de algún documento, de algún testimonio? A ver, mire, hay Juan Miravalles y nos dice, no me acuerdo si Miravalles o Luis Barjau, nos dicen que en las probanzas, más bien, en el juicio de residencia que se le hace a Hernán Cortés en 1527, me parece, principios del 28, uno de los testigos, cuando habla de la Malinche, dice que la Malinche murió. Es el único que dice que, pero hay otros testigos que o no se enteraron o siempre mencionan a la Malinche y mencionan a María Jaramillo, pero no mencionan que la Malinche haya muerto. Solamente hay uno de los testigos. Pero María Jaramillo, 20 años después, cuando está peleando las encomiendas de la Malinche, que le quedan, primero le quedan a su padre Juan Jaramillo, pero Juan Jaramillo muere y, bueno, perdón, se vuelve a casar con Beatriz de Andrada, muere y María Jaramillo tiene que pelear la encomienda de Jilotepec porque Beatriz de Andrada se casa con un hermano del virrey, no me acuerdo si Velasco, creo que Velasco, con un hermano de Luis de Velasco. Y entonces la Malinche cuando declaran, perdón, María Jaramillo cuando declaran sus probanzas, dice que la Malinche tiene alrededor de 20 años que murió. Entonces, por eso se le ubica más o menos entre 1527 y 1529, aunque hay autores que dicen, yo no he visto los documentos, la verdad, que la Malinche debió morir después porque en 1533 estaba peleando algunas encomiendas para sus hijos. Inclusive Peralta, Juan Suárez de Peralta, dice que la Malinche tuvo varios hijos con Juan Jaramillo. Y entonces, la mayoría de autores dicen que eso no es cierto y hay otros, Fresco entre ellos, que confunden a la Malinche, doña Marina, con otra Marina, creo que era la esposa de Alonso de Suazo. Por eso, cuando esa Marina empieza a aparecer en varios documentos, en varias probanzas y pleitos, y entonces piensan que es la Malinche, cuando no es así. Es otra Marina que no tiene nada que ver. Inclusive hay otra Marina más que emparentada o que está peleando la encomienda de Tilantongo en Oaxaca, pero no tiene que ver nada con la Malinche. Muchísimas gracias. Súper interesante. Entonces, y este documento de María Jaramillo cuando está peleando sus encomiendas, ¿eso está que en el Archivo General de la Nación? A ver, ese documento lo pueden encontrar
en el Archivo de Indias de Sevilla, ahorita está digitalizado, Wow. En el portal Pares, portal de archivos europeos, buscan probanzas de María Jaramillo y ahí les van a aparecer. Es una maravilla porque pueden bajar cada foja por foja todas las probanzas de María Jaramillo. Y ahí ella dice que su madre era cacica de los señoríos de Jaltipan, Oluta. Qué maravilla. Y entonces ya con eso también podemos probar que pues sí, su origen era ahí, ¿no? Bueno, era, o sea, al final fue cacica de eso, o sea, de estas zonas, y se cree que ese era su origen, ¿no? Pero eso sí no está probado en ningún documento. Así es. Sí, no podemos, miren, hay un problema porque cuando Jaltipan dice que ahí nació la Malinche, hay un error porque el actual Jaltipan no estaba ahí. Jaltipan se mueve, estaba en la isla de Tacamichapan, que es una isla fluvial que forma el río Coatzacoalcos. El río Coatzacoalcos, como a 70 kilómetros de la desembocadura, se divide en dos, el río Coatzacoalcos y el río Chiquito, y muchos kilómetros después se vuelve a unir y en medio deja una gran isla como de 10,000 hectáreas, que es la isla de Tacamichapan. Ahí estaba el Jaltipan original y se tiene que mover porque entran los piratas y empiezan a quemar pueblos indígenas y a esclavizarlos. A los indígenas se los llevan a venderlos como esclavos a Jamaica. Entonces, varios pueblos como Chinameca, como Jaltipan, como Mecayapan, se tienen que mover de la costa tierra adentro, y otros pueblos como Monzapan o Solotepec desaparecen. De hecho, la propia Villa del Espíritu Santo desaparece también debido a que es asediada constantemente por los piratas. Entonces, si la Malinche nació en el Jaltipan original, nació en la isla de Tacamichapan. Wow. ¿Y Tecamichapan no se pone ese título? También hay algunos ancianos que dicen que ahí nació la Malinche, pero son pocos porque, como ya decía, en el periodo del presidente Miguel Alemán se difundió muchísimo que Oluta era la cuna de la Malinche, y todos los cronistas, historiadores que querían escribir sobre ello tenían todos los medios a su disposición. Inclusive se hicieron revistas especiales que se distribuyeron a nivel nacional, se escribió mucho sobre Oluta y se le lavó la imagen negativa que tenía la Malinche, y queda oficialmente, digamos, como la cuna de la Malinche. Uy, qué fuerte, como sí, el tema político desvía siempre, bueno, no siempre, pero la historia. Qué interesante eso. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene? Aquí nos pregunta Mónica Navarro, ¿cuál fuente bibliográfica considera usted, doctor, que es la que más fiel a la historia sobre la Malinche? Que sea la más fiel. Bueno, histórica, yo creo que, perdón, aquí los tengo dos de los que más me han gustado. Bueno, no de los que me han gustado, los que yo he visto más completos. La conquista de la Malinche, de Luis Barjau. Este es muy completo. El de Juan Miravalles, Malinche, la conquista vista por una esclava, que están muy, muy documentados. Lo mismo el de Camila Townsend, sobre Malinche, una mujer indígena en la conquista de México. Y si queremos ver la parte simbólica de la Malinche y parte de la historia, cómo la Malinche se va convirtiendo en mito, además de estos que también abordan el tema, hay un libro que yo les recomiendo mucho de Fernanda Núñez Becerra, La Malinche de la historia al mito, que lleva varias ediciones.
Y hay muchas novelas, hay mucha bibliografía sobre la Malinche, pero estos son libros que se pueden conseguir. Hay muchos que son importantes, pero que ahorita son inconseguibles. No están a disposición. Estos 4 que les recomiendo sí se pueden conseguir ahorita en librerías. Y son muy serios además. Hay otras más, pero en realidad son novelas, que aunque se han documentado, pero eso no quita que hay una intención del autor por ya sea alabar a la Malinche o denigrarla, o como toda novela, hay partes, hay vacíos de la historia que se llenan con la imaginación. Muchas gracias. Zaira Galindo nos dice: felicidades, doctor, por hacer una búsqueda más profunda sobre este personaje de la Malinche. Creo que alcanza a expresarnos el interés por conocer otras versiones sobre ella. Y bueno, Zaira nos dice que a ella le agradó que tomara en cuenta que hoy la Malinche es un personaje que puede ser representativo. Y dice Zaira también: dentro de la literatura feminista, ¿usted tendrá alguna fuente al respecto? Híjole, ahí sí se las quedo a deber. No es mi fuerte. Algunos me incluyen como de los que ha impulsado el conocimiento del feminismo, porque cuando escribo mis historias no dejo a las mujeres fuera. Siempre las mujeres aparecen como protagonistas, pero en realidad yo desconozco mucho del feminismo, mucho de toda esta metodología sobre género. O sea, la verdad, y me declaro ignorante. En realidad yo lo hago por una inquietud que me dejó una excelente investigadora que me cuestionó: oye, Alfredo, tú que escribes sobre revolución, sobre colonia, no veo las mujeres ahí. Yo decía: oye, sí tienes razón, ¿por qué no están las mujeres? Y entonces ahora cuando escribo, procuro que también sean protagonistas, porque ahí están. No es que no queramos verlas, es que no sabemos verlas. O sea, lo mismo que nos pasa con las minorías. Los negros ya estuvieron siempre, pero es en los últimos 20, 30 años que se está escribiendo mucho más sobre ellos. No porque no quisiéramos, porque los invisibilizáramos. No sabíamos verlos igual que las mujeres. Entonces, sí le debo la literatura feminista. Luego tenemos tanto trabajo que no nos da tiempo de empaparnos de todos los temas. Muchas gracias, doctor. Sí, no, también no se puede saber también de todo, ¿no? Pero está muy bien. Muchísimas gracias. Yo creo que estos libros nos sirven mucho. ¿Alguien más tiene una pregunta? Si no, mientras yo también quería preguntar algo más. Bueno, en lo que alguien más pregunta, yo quería consultarle sobre las danzas, que obviamente surgen, como usted decía, surgen a raíz ya de la conquista, ¿no? Entonces, Sí. como un rescate de la Malinche de esta zona en Veracruz principalmente. Sí. Usted, o sea, previo, más bien, mi pregunta va hacia eso. O sea, ¿solo aparecen estas danzas, al menos se sabe que existían desde entonces en Veracruz, o existían en otras partes y hoy solo quedan en Veracruz? A ver, la danza de la Malinche tiene varios nombres, pertenece al ciclo de danzas de conquista. Algunos le llaman danza de la Malinche, danza de Moctezuma, o danzas de las Malinches, o danza de la pluma. Y van a aparecer estas danzas con distintas variantes desde Jalisco hasta Panamá. Y hay una gran cantidad de lugares, incluso Guatemala, Panamá, el sur de Veracruz y otros más, donde esta danza tiene
como personajes, obviamente, a Hernán Cortés, a Alvarado, pero aparece Doña Marina y aparece la Malinche. Doña Marina está en el bando de los conquistadores y la Malinche está en el bando de los indígenas. Entonces, es interesante porque son dos Malinches o dos Malinchitas, como les decía. Y en algunos lugares incluso son muy estrictos. Las Malinchitas tienen que ser niñas doncellas. O sea, ya no puede ser Malinche una mujer casada. Entonces, y deben de cumplir ciertos requisitos. En la actualidad, esta danza se ha perdido, eh, eh, se ha ido olvidando. Hace 30 años que yo llegué a la Malinche por estas danzas. En realidad, yo empecé a hacer etnografía. Pero me inquietaba mucho que la Malinche aparecía y que la gente la soñara y que la viera y que esto iba más allá del personaje histórico. Que hubiera sones de Malinche, que se le interpretara, se le asociara la luna. Entonces yo no entendía qué pasaba. Inclusive hace como 25 años llegamos a hacer lo que fue el primero y único encuentro de danzas de la Malinche del sur de Veracruz. Lo hicimos en Acayucan, llegaron alrededor de 10 danzas. Déjenme decirle que las danzas son muy grandes. Entre 70 y 100 personas participan en esta danza, con músicos, con danzantes, con los personajes. Les decía, algunos tienen diálogos, otros no los tienen. Actualmente solo se conserva en Oluta y a veces sale en Sayula, y creo que Soteapan todavía se conservaba en Soteapan, San Fernando y hacia Buenavista y Benito Juárez. Pajapan hace como 5 años fui, la danza estaba desintegrada, pero todavía estaban los músicos que tocaban los sones de la danza de la Malinche, que por cierto en Pajapan se tocan con una arpa indígena, que es la única arpa indígena que queda en todo el sur de Veracruz. Y además todos los músicos de las distintas danzas de la Malinche son músicos de la danza, pero también músicos de son jarocho. Entonces, ¿por qué? Porque si bien hay instrumentos como las bandolas, las bandolinas, que son exclusivos de las danzas, se pueden integrar a los fandangos jarochos. Entonces, lo que ha prevalecido son los fandangos. Entonces, eso sí los vamos a encontrar, y la identidad jarocha sí está más fuerte que nunca. Muchísimas gracias, qué interesante. Y antes de las otras comentarios y preguntas, rapidísimo, en estos diálogos que aparecen en las danzas, ¿la Malinche qué postura tiene? O sea, se ve como, o sea, más que hay dos Malinches, que es súper interesante. ¿Hay una postura como una figura que traiciona o no? O sea, ¿cómo está representada? Las dos Malinches tienen diferentes funciones. La Marina está a favor de Cortés, es la intérprete, es la que está hablando, pero la Malinche está a favor de los indígenas y le dice a Moctezuma que se cuide de los traidores españoles. Entonces, pero eso varía porque había distintos diálogos. En algunos diálogos, la Malinche indígena lo que trataba era de que los indígenas se sometieran no al rey de España, sino a Cristo, que se cristianizara. Y entonces la abogada por los santos, digamos. Entonces, la abogada de la iglesia. Y la Marina está pidiendo que se sometan al rey de España. Entonces, va a depender de los diálogos. Yo no sé cómo llegan los diálogos acá. De hecho, se perdieron. Tengo por ahí en mi archivo
lo que fueron los últimos diálogos de la danza de la Malinche de Jaltipan, que el monarca de la danza los andaba vendiendo por 200 pesos para irse a tomar, y el presidente municipal de entonces, René Renato Frangiuti Constantino, se los compró y me los entregó para que yo los guarde y los entregue a algún archivo, porque son documentos históricos. Y entonces, pero hay un libro, el de Guido Munz, Etnología del Istmo Veracruzano, que también transcribe los diálogos de la Malinche. Es un libro de la UNAM, creo que todavía se puede conseguir, que transcribe los diálogos de la Malinche de la danza de Sayula de alemán. Entonces, Guido consigue los diálogos directamente del monarca de la danza de la Malinche y los transcribe en este libro. Entonces, es importante que, por cierto, mi queridísimo amigo Guido Munz nos acaba de dejar hace poquito, pero su trabajo sobre etnología del Istmo Veracruzano es fundamental para entender esta parte de los pueblos indígenas del sur de Veracruz. Yo diría que junto con el sur de México, el libro de Guido de etnología del Istmo Veracruzano son fundamentales para entender lo que se va a conocer después como el sotavento veracruzano. Muchísimas gracias, doctor. Siento mucho la pérdida de su amigo, bueno, de gran... ¿Es historiador? Historiador, antropólogo y arqueólogo. Lo siento mucho. Muchas gracias por explicar esto. Le preguntaba y ahora le comparto de Marc Rivera. Dice: muchas felicidades, doctor. Retomando la pregunta anterior y su explicación, ¿usted cree que el hecho de que la Malinche ha pasado a la historia como la gran traidora, entre comillas, tiene que ver con un machismo disfrazado más que un rencor histórico ante el hecho de que ella es una figura vital para la construcción de la conquista? Yo creo que depende de momentos históricos. Cuando se empieza a escribir, empiezan a escribir las primeras historias de México ya en el siglo XIX, después de la independencia, se trata de hacer patria. Y entonces se trata de poner a los conquistadores como los más sanguinario y lo más terrible que ha pasado. Y si la Malinche fue amiga de ellos, fue compañera de ellos, fue su traductora, debió ser igual de terrible. Entonces la Malinche es la gran traidora en la construcción de esta patria. Pero en las revisiones que se han hecho, en las historias que se han venido construyendo, en algunas partes ni aparece. Dicen, bueno, no tuvo una participación relevante porque había otros intérpretes, y hay quienes dicen que sí, fue fundamental en la conquista y toman esta postura que dicen, no se le quiere reconocer los méritos por ser mujer. Entonces, pues no hay, yo creo que cada quien se va a quedar con la imagen que prefiera. Si preferimos ver que fue una esclava o que fue una princesa o fue una cacica, pues lo vamos a, o sea, ¿por qué no hay una verdad absoluta? No tenemos los documentos que nos afirmen contundentemente una otra cosa. Conocemos de la Malinche finalmente por fuentes indirectas. ¿Sí? Entonces, sin duda hay algo de machismo, el machismo del siglo XIX, cuando las mujeres no tenían derechos. Pero no olvidemos que las mujeres tuvieron derecho al voto hasta muy recientemente. Entonces, claro, hay una visión española que dice que los males, bueno, ni siquiera española, yo diría que cristiana, donde dice que los
los males nos vienen por la mujer. ¿Ya? Pero eso, digo, es una visión histórica de un momento determinado. ¿Sí? Que pues es la visión cristiana. Las mujeres no pueden ser sacerdotes, las mujeres no tienen derechos, las mujeres son pecadoras. Bueno, creo que lo dice San Pablo y lo dicen muchos de los grandes santos de la iglesia. No olvidemos que los españoles, los conquistadores, eran profundamente católicos. Muchísimas gracias. A ver, por último tenemos 2 comentarios o preguntas. Una es de Jimena Castro. Dice, buenas tardes y felicidades por la plática. Quisiera saber si nos puede hablar más sobre las relaciones que existen entre las representaciones de la Malinche y Moctezuma con los objetos. Gracias. A partir del imaginario de la gente. Sí, bueno, eso lo vamos a encontrar en todo el país. En todo el país vamos a encontrar o un cerro de Moctezuma o un cerro de la Malinche. Y normalmente se les llama así a montículos arqueológicos. No solamente cerros de la Malinche o de Moctezuma, también uno muy común es el Cerro del Gallo, porque dicen que a determinada hora ahí canta un gallo, o es el Cerro de la Malinche, porque empiezan a aparecer figurillas arqueológicas y dicen, son de la Malinche, o son de Moctezuma, o son piedras de Moctezuma. Entonces, de hecho, como arqueólogo, una de mis fuentes siempre es cuando llego a una comunidad de la que no tenemos registro arqueológico, siempre les digo, ¿hay algún cerro de la Malinche? ¿Hay algún cerro de Moctezuma? ¿O hay un lugar donde espanten? Y él siempre me dice, ¡ay, en tal lado! Invariablemente es un sitio arqueológico. Y cuando son cuevas, me ha tocado ver muchas cuevas, cuando son cuevas normalmente que tienen o restos arqueológicos o pinturas rupestres, se les llama cuevas de la Malinche o cuevas de Moctezuma también. Y incluso cuando me ha tocado, por ejemplo, entre los Popolucas fuimos a una cueva y había varios metates adentro. Y nos decía, esos son los metates de la Malinche. Se ha quedado. Hay algún autor que ponía en duda que esto fuera de origen prehispánico porque el, la Malinche, este volcán de la Malinche, este cerro de la Malinche en Tlaxcala, en realidad no se llamaba así hasta ya muy entrado el siglo XIX. Entonces dice que tenía otro nombre. Entonces que eso tiene que ver más con una etapa del nacionalismo. Yo no sé si sea cierto, yo lo que he encontrado es que en la cultura popular, en las comunidades, se le sigue nombrando así. Y que hay muchas estelas arqueológicas que si representan a una mujer, dicen que representa a la Malinche. Si representan a un hombre, dicen que es Moctezuma. Y si representan a una pareja, son la Malinche y Moctezuma. Yo no entiendo cómo este imaginario popular no relaciona a la Malinche con Hernán Cortés, sino con Moctezuma. ¿Por qué tienen que estar ahí en estas lápidas, en estos cerros, en estas cuevas? Entonces, creo que no, fuera de Gutiérrez Tibón, no sé si alguien más haya abundado sobre esto. Hay muchos trabajos arqueológicos muy especializados que sí nos mencionan de pasadita que hicieron un trabajo en tal cueva, en tal cerro, y que se le llamaba cueva o cerro de la Malinche, sin ir más allá. Entonces, no, no hemos profundizado en ello. Muchas gracias. Sí, es muy curiosa esa relación, o sea, siempre ellos dos, muy interesante. Muchas gracias. Y nos dice Zaira Galindo, que también tiene otra inquietud, si la Malinche era traductora,
qué lenguas realmente dominaba y a qué fuente acercarse que nos pueda expresar esta peculiaridad. Eso es interesante, ¿verdad? Porque siempre especulamos. Lo que sabemos es que la Malinche hablaba náhuatl y maya. Si era de la provincia de Coatzacoalcos, si era de Jaltipan, hablaba una variante náhuatl más antigua y un poco distinta a la variante de los aztecas, pero se podían entender. Si era de Jaltipan, debió hablar el náhuatl. Si era de Olutas, la cosa se complica más, porque debió hablar popoluca. Y las crónicas nos dicen, sobre todo las del siglo XVI, que había pueblos que hablaban náhuatl y popoluca. Sobre todo los pueblos popolucas, los hombres eran bilingües, hablaban ambas lenguas, pero las mujeres nada más hablaban el popoluca. A menos que verdaderamente haya sido cacica y que tuviera que aprender las dos lenguas, el náhuatl y el popoluca, y que por los motivos que sean, haya llegado a Tabasco muy niña y aprendido el náhuatl. Debió tener facilidad para aprender los idiomas porque aprendió el castellano muy rápido, en cuestión de semanas. Entonces, sí, porque ya cuando llega con Moctezuma ya era la traductora, es la representante. Entonces, fue muy rápido hizo a un lado a Jerónimo de Aguilar, pero no fue la única traductora. Debió ser muy buena traductora y debió tener, como dicen ellos, debió ser señora de gran autoridad, porque Cortés siempre la prefirió cuando se entrevistaba con los embajadores de Moctezuma o con los caciques de los señoríos por los que iba pasando. Entonces, la prefirió a ella sobre Miguel de Zaragoza, que también hablaba el náhuatl, y sobre otros traductores que fue teniendo. Entonces, siempre prefirió a la Malinche, o a la mejor porque el nombre mismo de la Malinche les hacía recordar a los indígenas aquella Malinalxóchitl, y si iba como representantes de los españoles, de alguna manera la debieron ver también como, como portadora de los símbolos de aquella deidad que era enemiga de los aztecas. Entonces, no olvidemos que en los códices se le representa con trajes que llevan símbolos de deidades femeninas. Entonces, debió haber algo ahí simbólico para que el propio Cortés prefiriera a la Malinche sobre otros traductores. Pero además, al propio Cortés se le llamaba señor Malinche. Muchas gracias. ¿Y de casualidad tiene algún libro que nos pueda recomendar, alguna fuente sobre este tema en particular? Bueno, tengo dos. Uno que se llama, donde pueden un poquito ver todo esto que les he platicado, que se llama Historia, Cultura e Identidad del Sotavento, de un servidor, editado por Conaculta, y uno que es extraordinario, que habla también de la Malinche y que habla de las danzas y de los piratas y de todo esto, Tierra adentro, mar en fuera, de mi admirado amigo y maestro Antonio García del León, que es un libro de verdad extraordinario, y que lo pueden conseguir, pero todavía. Tierra adentro, mar en fuera. Mar en fuera, qué maravilla, muchas gracias. Y el de usted también, qué padre, los vamos a conseguir, los vamos a buscar. Muchísimas gracias. Y qué maravilla que lo haya incluido en el libro.
claro que entra la Malinche, pero no me lo hubiera imaginado. En historia, cultura e identidad del Sotavento, está muy bien saber que ahí entra eso. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algo que comentar, que quiera compartir, preguntas? Aprovechar antes de cerrar la sesión. Bueno, pues si alguien más escribe mientras tanto, le queremos agradecer que estar aquí, que haya aceptado ser parte del seminario, compartirnos esta información tan valiosa que además nos abre muchas puertas, no sé, al menos en lo personal, me da una idea de justo toda una ventana enorme de cosas que podemos seguir como indagando sobre la Malinche, ¿no? Para no quedarnos con esta historia que ya quedó ahí encajonada, que es la que aprendemos en la escuela. Y qué interesante cómo nos habla del siglo XIX, justo como, claro, hay que contextualizar y a veces se nos olvida eso, que claro, al independizarnos ya son los apestados que sí fueron muy, muy, muy duros, muy crueles, pero al final es esa visión de poner a los españoles de cabeza y ella entra en eso y de eso nos llega hoy día todavía, ¿no? Esa idea de ella que hemos chupado desde la escuela desde ya mucho tiempo. Muchísimas gracias. Fue un gusto conocerlo y tenerlo aquí. Muy amable por su tiempo. ¿Y alguien más algo? Si no, para ya cerrar la sesión. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos por su tiempo y muy bonita noche. Y ya le compartiré el link para que pueda tener la sesión del sábado, que los invitamos a todos con los links de las grabaciones de las sesiones para compartirlas con quien ustedes quieran, amigos, familia, para que todos tengan acceso a estas charlas tan ricas. Muchas gracias, doctor, y muy buena noche. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos. Gracias. Adiós. Buenas noches. A todos. Muchas gracias, excelente noche. Gracias, adiós.